Ok, so vamos a pasar con Cindy Zúñiga. Ella es la creadora de Zero Base Budget. Ella es una abogada comercial. Y por favor, Cindy, empieza. Ok, gracias. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es claro de cómo yo como abogada y también empresaria puedo hablar sobre este tema. Yo creo que yo hablando de esos temas, por favor, háganme preguntas de yo como abogada, cómo yo pienso de estos temas y también de yo como empresaria, de alguien que tiene su propio negocio. Voy a presentar hoy sobre las 3 cosas principales que todo comerciante o empresario debe hacer al comenzar su negocio. Esas son 3 cosas que la verdad me hubiera encantado si alguien me hubiera dicho estas cosas antes que yo empezara mi negocio, pero igual, bueno, estamos aquí hoy día y ojalá que lo que yo le puedo ofrecer hoy es algo que le va a beneficiar a ustedes. Ok, ya vamos a la próxima, the next slide. Ok, pues un poquito sobre mí. Mi nombre es Cindy Zúñiga Sánchez y yo soy una abogada comercial, como ahí me mencionaron. Y yo trabajo para una compañía de leyes, Venable LLP, aquí en la ciudad de Nueva York. Y yo represento a compañías de, vamos a decir, de 10 personas hasta compañías globales, internacionales de miles y miles de personas. Pues yo tengo buena experiencia en cómo avisarle a los negocios sobre qué son las cosas que tienen que tomar en cuenta cuando van a hacer varias cosas con otros negocios, con los consumidores, etcétera. Y también soy empresaria. Yo soy la dueña de Zero Based Budget Coaching LLC, que es una compañía donde yo hablo de todas cosas sobre finanzas personales, los ahorros, cómo invertir, cómo pagar la deuda. Y la razón por qué yo hice esto y estoy más activa en Instagram es porque yo soy hija de inmigrantes. Mi mamá es de Ecuador y mi papá es de Honduras. Y a mí nadie me pudo guiar bien sobre los temas del dinero, especialmente la deuda. Y como yo soy abogada, yo adquirí $215,000 en deuda para pagar mi educación. Y yo quería hablar sobre cómo yo estaba pagando la deuda, las cosas que yo estaba aprendiendo sobre los temas del dinero, y eso es lo que yo hice y creí Zero Based Budget. Y yo hablo a varias personas en presentaciones así como lo que estoy haciendo hoy día, pero igual también doy consejos a las personas, así como un coach, las personas que quieren saber un poquito más de cómo manejar su dinero. Pues eso es lo que eso es de lo que yo vengo, es esto como abogada y empresaria, y le voy a dar a ustedes 3 puntos que usted puede llevar en cuando está empezando su negocio. Ok, so next slide. Ok, número 1, uno tiene que decidir qué estructura va a utilizar para su negocio. Okay. Hay 3 diferentes estructuras. Aquí parece que hubo un error con los números, pero igual hay 3 diferentes. Primero es el propietario único, o en inglés se dice el sole proprietorship. A lo mejor se ha escuchado así. El segundo es la sociedad limitada. Okay. Esos algunas personas le dicen la compañía de responsabilidad limitada, o en inglés es el Limited Liability Company. Y lo estoy diciendo en inglés porque a lo mejor ustedes han escuchado también igual en inglés estas palabras para describir los varios negocios. Y al final hablamos de la sociedad o corporación o corporation. Pues esas son las 3 clases de estructuras que uno tiene que escoger para su negocio. Y yo voy a hablar sobre cada uno para que ustedes puedan ver cuál me va a beneficiar mejor a mí. ¿Ok? So, next slide. Ok.
Número 1, el propietario único. ¿Qué es el propietario único? Okay. El sole proprietorship es cuando hay un dueño o una dueña del negocio. Y la ventaja de esta estructura para tu negocio es que el proceso es bien simple, es bien directo. Lo que usted, vamos a decir que alguien aquí que está viendo esta presentación dice, yo quiero empezar a vender cremas naturales, productos naturales, cosas así. Ok, yo tengo varias cosas en mi casa, como aceites o cualquier cosa, mantecas, cosas así que uno puede usar para esos productos. Ok, yo voy a empezar mi negocio. Y uno empieza. Uno hace los productos y lo empieza a vender. Eso es un propietario único. El proceso es bien simple porque es uno mismo es el dueño o la dueña de su negocio. ¿Ok? Aquí, para esa forma de negocio, no es necesario presentar muchos documentos legales. ¿Por qué? Porque uno mismo es el negocio, ¿me entiende? Pues uno mismo es el que está decidiendo, oh, voy a vender esta cosa, yo mismo lo estoy haciendo. ¿Ok? Uno le manda mensajes, por ejemplo, a su familia, a sus amigos, así es que muchas de las personas empiezan sus negocios y dicen, yo estoy vendiendo este producto o estoy ofreciendo este servicio y sigue así nomás. Esa forma de negocio es el más común que se ve mundial, ¿ok? Que las personas nomás cogen un día y empiezan sus negocios, ¿ok? No es necesario, por ejemplo, porque cada negocio tiene que pagar los impuestos. Eso es la ley de los Estados Unidos y las leyes de varios países, claro, también dicen que los negocios tienen que pagar sus impuestos. Pero aquí lo que estamos hablando, uno no tiene que hacer una entidad separada de uno mismo para pagar esos negocios esos impuestos, de su negocio, ¿ok? Por eso es que las personas escogen esta forma, porque dicen, bueno, esta estructura es bien simple, yo no tengo que entregar muchos documentos, es bien directo, lo entiendo y eso es lo que yo voy a escoger. Pero, ¿qué son las desventajas de escoger esta clase de negocio? Ok, la desventaja principal es que hay muchos riesgos legales. Le voy a explicar. Ok, vamos a decir que vamos con el mismo ejemplo, que yo decido, yo voy a hacer los productos naturales, cremas, lociones, perfumes, cosas así. Y yo lo estoy haciendo, por ejemplo, en mi casa, o a lo mejor yo tengo una fábrica que me está ayudando, algo así, y algo le pasa a uno de los consumidores del producto. Vamos a decir que le sale algo mal en la piel, se enferma la persona, tiene que ir al doctor, tiene que ir al hospital, y después esa persona le echa una demanda a usted. Ahí, en esa situación, como su negocio no es separado de usted, usted mismo tiene muchos riesgos legales en esa situación. ¿Por qué? Porque usted y su negocio son lo mismo. ¿Ok? Y esa es la gran desventaja de por qué algunas personas dicen que el propietario único no es la estructura que quieren hacer para su negocio. Pero ahora les quiero recordar lo que yo acabo de decir anterior de las ventajas de este negocio, de esta estructura. Es que porque es simple y el proceso es bien directo, sí es la forma más popular para los negocios. Porque las personas dicen, bueno, es simple el proceso y todo, pero igual uno tiene que tomar en consideración que sí hay muchos riesgos legales con esa forma de negocio, ¿ok? Y hay ejemplos, ahí le di unos ejemplos, por ejemplo, si alguien me echa una demanda a mí por los productos que yo estoy vendiendo y vamos a decir que el juez dice, sí, usted es verdad, la persona le dio una reacción mala en la piel,
y eso le hizo daño por X cantidad, usted tiene que pagarle $20,000, por ejemplo, yo tendría que pagar ese dinero. Yo tendría que decir, ok, tengo que ir a mi banco, a lo mejor tendría que vender mi carro o algo así. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por esa cantidad. Pues por eso es que quiero estar seguro que todos entiendan la importancia de escoger la estructura para su negocio. Ok, vamos a la próxima. Next slide. Ok, la segunda clase es la sociedad limitada. Ok, y esta es la clase que yo escogí por mi negocio. Pues cuando yo me presenté y le dije a ustedes que mi compañía es un LLC. Un LLC, cuando usted ve esas 3 letras después de un negocio, quiere decir que es una sociedad limitada. ¿Okay? Esta es otra forma, otra estructura para su negocio. La ventaja aquí es que el negocio y el dueño son separados, pues hay menos riesgos legales. Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de la persona que está haciendo sus cremas naturales y las está vendiendo a los consumidores. Ella hizo un LLC que lo llama Hand Creams by Cindy, por ejemplo. Cremas de mano de Cindy. Ok, vamos a decir que yo estoy haciendo este producto y yo lo hago en un LLC. Ya, mi compañía y yo somos separados. Pues si algo pasa y hay una demanda contra la compañía, ¿ok? Ahí ya no me toca a mí pagar la demanda si hay una demanda que el juez dice, ok, usted es responsable por esto. Eso ya la demanda va contra mi negocio, no contra mí. Eso es lo más importante. Ahora, sí hay que darse cuenta que hay maneras en cual uno puede tratar de tocar al dueño o la dueña del negocio. Y eso muchas veces pasa cuando el negocio no tiene fondos necesarios para pagar la demanda. Muchas veces después las personas tratan de tocar al dueño. Y bueno, no estoy dando nada de consejos legales aquí o nada de eso. Claro, cada uno tiene su propia situación y si ustedes tienen más preguntas sobre su situación única, ahí de verdad recomiendo hablar con un abogado que le puede avisar sobre su negocio propio. Pero eso sí pasa, pues sí le quiero dejar saber que muchas personas algunas veces dicen, bueno, como mi negocio y yo somos completamente separados, jamás me pueden tocar. Y eso no es verdad tampoco. Sí hay más protecciones, obvio, pero hay maneras también en cómo poder tratar de tocar al dueño o dueña propia del negocio también. La desventaja que muchas veces personas dicen que hay con la sociedad limitada es que hay que entregar varios documentos al Estado. Pues mi negocio es registrado como un LLC, un LLC, aquí en el estado de Nueva York, que es donde yo vivo. Okay. Yo tuve que entregar varios documentos al estado de Nueva York, tuve que entregar documentos al IRS, tú sabes, para pagar mis impuestos federales, pagar mis impuestos estatales, de la ciudad también, pues hay que darse cuenta que no es algo así nomás que uno va a empezar su negocio. Hay que pensar de varios documentos que van a tener que entregar para registrarse como un negocio en el estado en cual uno vive. Pues, por ejemplo, aquí, si uno quiere establecer su negocio en Connecticut, hay que entregar varias formas y documentos al estado de Connecticut. ¿Okay? Y ejemplos de una sociedad limitada, por ejemplo, es mi negocio. Mi negocio es Zero Based Budget Coaching LLC. Y yo escogí esta estructura para mi negocio porque yo quería, por las varias ventajas legales
menos riesgos legales hacia mí personalmente. Y hay varias otras razones que yo les recomiendo a todos ustedes que vean qué son las diferencias entre el propietario único o la sociedad limitada. Ok, so next slide. Y finalmente, la sociedad o el corporation, como a lo mejor unos de ustedes han escuchado. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es una estructura de negocios que más va para compañías que quieren hacerse públicos, quieren hacerse internacional. Son más las compañías que son bien grandes, ¿ok? Las compañías famosas que todos ustedes saben es bien, puede ser que sean sociedades. ¿Por qué? Porque son negocios grandes, negocios públicos, negocios internacionales. La ventaja es que es casi igual que la sociedad limitada, que igual el dueño o los dueños de la sociedad son bien diferentes a la sociedad, ¿ok? El negocio. Bien diferentes, pero las desventajas es que hay menos flexibilidad en los impuestos, ¿ok? Y sí hay muchos requisitos para mantener los registros, las formas que uno tiene que entregar a los estados, al gobierno federal. Hay muchas cosas que se requiere, pues igual. Yo digo que si uno está interesado en esto, vea muy bien qué son las ventajas o desventajas en la sociedad, ¿ok? Pues para sumar aquí estamos el propietario único, la sociedad limitada y la sociedad. Son las tres clases, ¿ok? Ahora vamos al próximo punto. So, next one. Ok. Número 2 hay que pensar es cómo voy a financiar mi negocio. ¿Ok? Y eso es algo que las personas tienen que ponerle mente a esto. Uno quiere empezar su negocio, se necesita dinero. ¿Ok? Depende en qué clase de negocio. Algunos negocios necesitan mucho dinero, miles de dólares. Algunos no necesitan mucho, ¿ok? Necesita a lo mejor algunos $1,000 o algo así nomás para empezar. Pero si uno está, por ejemplo, vendiendo productos, ahí muchas veces requiere más dinero, más recursos para poder pagar por ejemplo, hacer los productos, personas que puedan ayudarle a uno para crear los productos. Negocios que son de servicio, por ejemplo, como lo que yo hago, que yo hablo así con mis clientes como un coach. Eso no se necesita mucho dinero para empezar, porque el producto soy yo, ¿verdad? Son mis servicios, es lo que yo estoy vendiendo, no es un producto que tengo que pagar para hacerlo. Pues, ¿cómo vamos a financiar el negocio? Podemos hacer uno mismo, si uno mismo tiene a lo mejor ahorros que uno puede poner a su negocio, la familia de uno, los amigos, ¿ok? Muchas veces eso pasa, la familia o los amigos dicen, ok, yo le apoyo a usted mucho en esta idea que usted tiene, le voy a dar dinero. Ok, esa es una manera. Una de las maneras más populares son préstamos, ok. Préstamos, eso uno sabe, es cuando uno va a alguien que le presta un dinero, una compañía, o puede ser una persona también, y ahí uno se pone de acuerdo que le va a pagar esa deuda, ese préstamo, y también un interés, que es para decir cuánto le va a costar a uno para coger ese préstamo. No es que uno, si necesita un préstamo, vamos a decir de $1,000 o $10,000, nomás le van a dar $10,000 y uno paga 10,000. No, uno tiene que pagar el interés también, ¿ok? Pero hay varias organizaciones y especialmente por el gobierno, que dan préstamos o líneas de crédito con interés bajo, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero hablar sobre hoy. Pues en Connecticut hay el Minority Business Funding,
¿ok? Uno lo puede poner en Google, ahí ver exactamente qué se necesita para aplicar a esto. Y los solicitantes elegibles pueden solicitar préstamos o líneas de crédito de $10,000 a $100,000 con un interés fijo de 4%. ¿Ok? 4% para estos préstamos. Eso es un interés un poco bueno, porque muchos bancos así le van a cobrar 10, 12%. Pues esa es una gran oportunidad que uno puede ver si, por ejemplo, está interesado en eso. Y yo estoy en Nueva York, pues en Nueva York hay el Minority and Women-Owned Business Enterprises, que eso también le ofrece varias oportunidades a las personas que quieren empezar su negocio. ¿Ok? So, next slide. Ok. Otras maneras que uno puede financiar sus negocios, campañas de GoFundMe, campañas de Kickstarter, ¿ok? Esas son por el internet, uno puede poner su idea y decir, yo quiero colectar, vamos a decir, $50,000 para empezar mi negocio. Esas son mis ideas y ahí uno le puede invitar a personas para que puedan donar a la campaña de uno para recoger X clase de cantidad de dinero para su negocio, ¿ok? Pues en mi ejemplo, yo empecé mi negocio con $2,500 y eso yo lo cogí de mi dinero, de mis ahorros. Yo cogí $2,500, invertí ese dinero en mi negocio y como yo dije, no necesitaba mucho dinero porque mi negocio es bien simple, es un servicio, no es producto y esa cantidad ayudó a pagar mi abogada, la persona que me hizo mi página electrónica para mi negocio, porque hay muchas cosas que todavía igual, gastos que vienen con hacer su negocio. Ok, next slide. Y la última cosa, para tomar en consideración con su negocio es hay que proteger el negocio y la marca, ¿ok? Hay que proteger la marca comercial que se dice trademark, ¿ok? Y eso es porque vamos a decir que uno empieza su negocio y después X persona coge esa idea y coge los símbolos, los colores que uno está usando, su nombre, el nombre de su negocio. Todo eso son cosas que uno debe pensar cómo lo va a proteger. Y ahí le puse algunos de los trademarks más famosos, algunos de las marcas comerciales más famosas, no solo en el Estados Unidos, pero sino internacionalmente, que es Starbucks, Nike y Target. Ellos son algunas de las compañías que tienen las marcas comerciales más que se da cuenta. Cualquier persona del público va a saber cuáles son esas marcas. Y ahí en la imagen para Starbucks, ahí uno ve la letra TM. Eso es lo que significa trademark. Pues si uno se da cuenta, ese negocio tiene, en el logo de ese negocio, en el símbolo tiene esas letras, es porque está protegido bajo el trademark. Pues uno a lo mejor va a proteger el nombre de su negocio, el logo de su negocio, los símbolos que utiliza para su negocio, por ejemplo, si los colores o lo que sea. Ok, next slide. Ok, pues, ¿cómo yo recomiendo proteger su negocio? Un abogado o abogada de marcas. Yo tengo una abogada que ella es la que me revisa mis marcas y ella es la que ha puesto todas las formas que se necesita a el United States Patent and Trademark Office. ¿Okay? Esa es la oficina que si uno está interesado en proteger su negocio, los símbolos, etcétera, debe ir uno a esa página electrónica uspto.gov que le va a dar más información sobre eso, ¿ok? Y las ventajas en contratar un abogado, claro, es que ellos saben exactamente qué es lo que se necesita entregar al gobierno para aprobar y proteger su marca. Yo soy abogada, pero yo no soy abogada de marcas comerciales. Pues yo tengo una abogada que me hace ese trabajo porque yo sé que
ella sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Pero la desventaja, claro, es que los abogados son caros. ¿Okay? Pues un trademark, un proceso del trademark le puede costar, dependiendo en qué parte del país uno está, pero puede ser $500, $1,000, $2,000, depende en el abogado que uno va a contratar. ¿Ok? So next. Ok, pues ahora llegamos al final, preguntas, comentarios para revisar las 3 cosas que cualquier persona que quiere empezar su negocio debe tomar en cuenta. Es número 1, la estructura de su negocio. Número 2, cómo va a financiar su negocio. Y finalmente, cómo va a proteger las marcas del negocio. Ok, pues ya, si usted tiene preguntas, yo le puedo hacer. Ok, aquí hay... Ok, paga impuestos si obtiene dinero a través de GoFundMe o Kickstarter. Ok, bueno, primeramente es importante saber que las campañas por Kickstarter, esas campañas tienen que llegar a la cantidad que uno pone. Por ejemplo, yo digo, yo necesito $50,000 para mi negocio. Uno tiene que llegar a esa cantidad para recibir ese dinero. Si uno llega como a $20,000 y no a la cantidad completa de $50,000, Kickstarter no le va a dar el dinero a uno. ¿Ok? Las personas que dijeron, sí, yo voy a invertir voy a dar dinero en este negocio, ellos Kickstarter no le quita ese dinero del banco de las personas que pusieron eso. Entonces, eso es algo saber importante para Kickstarter específicamente. Y para lo de los impuestos, eso depende completamente en la situación de impuestos del negocio, ¿ok? Pues depende si uno es propietario único, si tiene una sociedad limitada, ¿ok? Y eso también uno tiene que, porque muchas veces cuando uno le dan, por ejemplo, un préstamo o algo así, uno paga ese dinero de regreso. Si es si es algo, por ejemplo, por GoFundMe o Kickstarter, uno no está pagando un interés en esa cantidad. Esa cantidad le viene a uno mismo. Pues para eso yo recomiendo hablar con un accountant, ¿ok? Para alguien que puede ver exactamente, ok, esa es la cantidad que va a uno tener que pagar para los impuestos, sí o no, porque eso va a depender en cada negocio, ¿ok? Y su inversión original de $2,500 incluía su marca registrada. No. Yo no registré mi marca inmediatamente. Mi marca la registré creo que fue este año, en 2020. Ajá. Yo empecé mi negocio al principio de 2019 y ahí es cuando mi inversión original de $2,500 cubrió para registrar mi negocio, para la persona que me hizo la página electrónica, me hizo el logo, el símbolo, todo eso yo pagué a una persona que me haga todas esas cosas y esa inversión de $2,500 cubrió eso. Este año es cuando yo registré mis marcas y eso fue completamente diferente. Ya eso, yo usé el dinero que ha ganado mi negocio. Pues es para decir que uno no es que necesita miles de dólares. Si uno quiere, por ejemplo, empezar un LLC, muchas veces lo puede empezar como con $500. Si uno tiene las formas necesarias, lo que le puede costar un poquito más es si uno tiene un abogado o abogada que le haga esos trámites, ¿ok? ¿Nos puedes dar un ejemplo de los costos legales para empezar cada tipo de negocio? Sole proprietorship, LLC o sociedad. Sí, claro. Para un sole proprietorship, ahí esa es la forma más simple y va a ser lo que menos costos legales se necesita, ¿ok? Porque uno lo puede hacer así nomás. Yo puedo empezar un sole proprietorship ahora mismo.
vendiendo, si yo digo a mis amigos, ok, yo voy a vender este producto o voy a ofrecer mis servicios a uno. Eso pasa a muchas personas que son freelancers. Muchos freelancers son sole proprietors. Ellos mismos son su negocio. Pues un freelancer es alguien que dice, ok, yo voy a hacer, por ejemplo, la persona que me hizo mi página electrónica, ok, un freelancer. Y ahí los costos legales son bien pocos. Con un LLC, una sociedad limitada, yo diría que para registrarse, para las marcas, para hacer esas cosas, yo digo que con a lo mejor unos $3,000, eso yo creo que puede incluir esos gastos. Y yo estoy diciendo aquí como teniendo abogada aquí en Nueva York, que en la ciudad de Nueva York los abogados son muchos más caros que en otras partes de Estados Unidos. Pero sí, yo diría que a lo mejor unos $3,000, pero eso es para empezar el negocio. Ahora, muchas cosas pueden pasar y a lo mejor puede ser necesario tener una abogada para otras cosas y ahí eso le puede, obvio, salir más caro. Y la sociedad, ahí sí, eso es algo que uno tiene que prepararse a lo mejor unos $10,000 para unos abogados buenos que le pueden revisar todas las formas que uno tiene que entregar para registrar bien su negocio. Si uno quiere hacer otras clases de trámites, eso le va a costar más dinero. Pues por eso que yo digo que la sociedad es más para personas que yo digo que ya están listos para el próximo nivel, que van a tener muchas personas que trabajan bajo de ese negocio, quiere ir internacional, cosas así. Ya yo digo, ok, esas son cosas que uno quiere empezar, pero si uno está recién empezando su negocio, yo digo que es bueno empezar a lo mejor con un sole proprietorship o sociedad limitada. Ok. ¿Qué es algo que sabes ahora que desearías saber entonces? Exactamente las cosas que yo le acabo de decir, más sobre proteger su marca. Yo no, como yo soy abogada de negocios, que yo sé mucho sobre las estructuras, por ejemplo, del negocio, pero yo no sabía mucho sobre las marcas de negocios. En la escuela de leyes yo no estudié trademark o patent o nada de eso, pues yo no sabía muy bien cómo es ese proceso para registrar mis marcas, para proteger los símbolos de mi negocio. Pero con mi abogada, ella me ha explicado bien cómo, por qué uno tiene que proteger su marca, el proceso. Pues yo digo que es bien importante pensar bien en proteger lo de uno. Y si uno está poniendo tanta energía y esfuerzo en su negocio, tiene que protegerlo muy bien, porque si no, imagínate si otra persona le coge el nombre de su negocio y coge sus símbolos. ¿Uno qué va a hacer? Uno a lo mejor se va a poner nervioso o uno, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Pues por eso es bien importante considerar un trademark attorney, un abogado de marcas comerciales. Sí. Y hay más, ok. ¿Dónde podemos encontrar información, hacer los requerimientos para empezar una empresa? Sí, eso es excelente. Eso uno debe ver para su estado. Pues, por ejemplo, en Connecticut, ¿ok? En Connecticut uno puede poner LLC requirements in Connecticut. ¿Ok? Si uno está en New Jersey, uno pone esa misma cosa, pero en New Jersey, Nueva York, así, porque cada estado es diferente. Y la entidad la agencia del gobierno que habla sobre todo esto es el Department of State. ¿Ok? El departamento del estado de uno, es que le va a dar a uno todos los recursos que uno necesita para ver exactamente qué son las diferentes clases de negocios, qué son las formas que tengo que entregar, todas esas cosas. El Departamento del Estado le va a dar esa información. Ok,
¿Un LLC en Connecticut puede hacer negocios en Nueva York o debo establecerlo también en Nueva York? Ok, eso es excelente. Es una pregunta muy, muy buena. Sí, un LLC de Connecticut puede hacer negocios en todos los Estados Unidos. Sí, lo puede hacer. Yo hago negocios en todos los Estados Unidos, en California, en Arizona, Texas, Florida, todos los estados. Pero uno tiene que tomar en cuenta que si algo pasa, por ejemplo, uno está haciendo negocios si uno tiene su negocio en Connecticut y uno está haciendo muchos negocios en Nueva York, ¿ok? Uno tiene que tomarse en cuenta que si algo pasa con el negocio en Nueva York, alguien puede decir que uno tiene que estar en las cortes de Nueva York porque usted está corriendo su negocio en Nueva York, ¿ok? Pues aunque uno lo tiene registrado es en un estado, ¿ya? Ok. Pero y por eso es que eso yo lo estoy hablando así como abogada, yo lo veo todos los días, que mis clientes tienen sus negocios registrados en, por ejemplo, Delaware o Nueva York y le ponen una demanda en Minnesota. Y mi cliente dice, pero Cindy, yo ni vivo en Minnesota, ahora yo tengo que ir a ese estado. ¿Cómo así? Y eso depende en las leyes de cada estado. Por eso es que es bien necesario tener que de pensar, ok, hay un abogado o una abogada que puedo hacerle esas preguntas porque eso va a depender en cada situación. Es posible que uno sí tendría que ir a Minnesota a defender ese caso en vez de nomás defenderlo en su propio estado. Pues eso sí puede ser un poquito complicado, pues debe tomar en cuenta que si uno quiere hacer negocio en un estado que no es de sí mismo, tiene que ver, ok, ¿qué es el riesgo legal que a lo mejor yo puedo tener aquí? Muchos sole proprietors, por ejemplo, si tienen un restaurante aquí en Nueva York, por ejemplo, aquí nomás es donde tienen sus negocios, aquí nomás en Nueva York, pero los negocios que son, esos son los negocios físicos, pero los negocios que son, por ejemplo, del internet, así como mi negocio, sí hay más riesgos, porque yo he hablado a grupos en todas partes del país, pues ahí, y no es decir que necesariamente en un caso, sí, automáticamente yo voy a tener que defender un caso en otro estado. No, eso no es correcto también, pero uno tiene que tratar de ver un poquito con un abogado que le explica eso. Ok. ¿Y cómo se pagan los taxes? Pues los taxes se pagan, si es un sole proprietor, uno mismo lo pone en sus impuestos, así igual como uno llena esas formas. Hay otras formas que sí son necesarias, pues por eso yo digo, por favor, hablan con un accountant, okay, que eso puede ser necesario, pero cuando uno tiene una sociedad limitada, hay dos opciones. Uno lo pone en los impuestos de sí mismo o paga los impuestos completamente separado. Eso es un poquito más complicado en cuál situación uno tiene que ser uno o el otro. Pues para eso también yo digo que un accountant va a ser alguien que es bien importante para tener. Yo digo que cualquier persona que quiere empezar su negocio tiene que pensar no solo en las personas que le va a ayudar con el marketing del negocio, pero también tiene que pensar muy bien en las dos otras personas que son súper importantes para sus negocios, que son los abogados y los accountants. Son bien importantes para los negocios de cualquier negocio que usted va a tener. Ok, una pregunta más. ¿Nos puedes explicar algo sobre los seguros que se necesitan tener cuando empieza un negocio? Ok, pues eso depende en el clase de negocio que uno va a tener. Sí hay algunas compañías que ofrecen General Liability Insurance para los negocios y la verdad es que los seguros no son muy caros. Muchas personas dicen, oh, el seguro me va a cobrar miles de dólares cada año. No, hay algunos
seguros que ofrecen planes a, $80 al mes o algo así. Y eso, si algo pasa al negocio, le puede proteger hasta miles y miles de dólares de algo si le pasa al negocio de uno. Pues si uno tiene negocio físico, hay que tener, obvio, seguro de propiedad, si es posible, flood insurance, cualquier daño que puede pasar debido a la naturaleza, o protección, seguro con la propiedad que está dentro de uno. Por ejemplo, si alguien trata de robar su negocio, cosas así, uno tiene que poner seguro sobre todo eso. Pero hasta si uno no tiene un negocio físico, aunque si uno tiene negocio, por ejemplo, virtual, como por el internet, también hay posibilidades de tener un general liability insurance. Y para eso yo veo a esas compañías como Allstate, State Farm, esas compañías así, uno le puede poner el nombre de la compañía y poner General Business Insurance. Y ahí ver más o menos cuánto le va a costar a uno para tener esa clase de seguro. Ok, yo creo que esas son las únicas preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por esa oportunidad. Ojalá que aprendieron algo hoy día y que vayan a empezar sus negocios, porque es algo bien importante para nuestra comunidad, es tener más personas que son comerciantes. Pues ya, muchas gracias. Ok, muchas gracias a Cindy por habernos enseñado un poquito acerca de los negocios. Y ahora vamos a abrir las preguntas para todo el mundo. También les quiero recordar que tenemos 2 días más de estas foros virtuales. El día 2 es Asegura tu educación, muy importante para los muchachos, para la gente que tiene hijos. Y el día 3, Asegura tus finanzas. También aquí Cindy nos compartió su website. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Ok. Pues me gustaría agradecer a todos los que participaron en esta campaña, en este foro. Muchas gracias a la gente de Norwalk Community College que participó aquí. También quería agradecerles a la gente de el Title V, a Candice, también a Winnie, a Roberto, Jason. Muchas gracias por poner todo esto y por ¿cómo se dice? Por hacer que todos estemos formando una comunidad para aprender, para comunicarnos a todos y para crecer más. Vamos a esperar un poquito más a ver si alguien tiene más preguntas. Cristian, alguien está preguntando en Facebook si es que la presentación fue grabada. Sí, ha sido grabada y la vamos a postear en YouTube, en el YouTube channel de NCC.
Muchas gracias, Roberto. Sí, no, yo no tengo aquí el Facebook. Vamos a esperar a ver si hay un poquito más de preguntas. Ok, ya respondimos. Parece que alguien más está tratando de preguntar. Parece que nos ha llegado otra pregunta. ¿Cómo conseguir clientes y cuánto cobrar? No sé si esa pregunta es para mí, pero igual lo voy a, le voy a dar una respuesta. ¿Cómo conseguir clientes? Bueno, para mí, por ejemplo, mi negocio es por, yo digo, como por el internet. Cuando yo empecé mi página de Instagram, yo tenía como a 2,000 personas que me estaban siguiendo en esa página. Ahora tengo más de 48,000, pero antes era, cuando yo recién empecé mi negocio, solo era como 2,000 personas. Pero igual a esas personas yo le dije, anuncié mi negocio, lo que yo estaba haciendo con mucha energía, ser bien positiva y empecé en el primer mes con 3 clientes y yo estaba súper feliz con esos 3 clientes. Dije, oh, qué excelente, pero lo que yo les pregunté es, les pedí a los 3 clientes es, dígale a sus amigos, a sus familiares de mis servicios y eso empezó como yo pude conseguir muchos clientes, que solo por una persona pudiendo decir, yo trabajé con Cindy, ella es bien profesional, me dio servicios excelentes, eso tiene, el valor es oro, porque ahí le están dando, cuando uno ve, por ejemplo, información sobre un negocio, uno va a los reviews, ¿no es verdad? Uno va a ver qué dice Yelp o qué dice, si le pregunta a un amigo, oh, ¿usted ha tratado esta compañía? Oh, sí, ¿qué tal? ¿Le gusta? Ok, bien. Eso es bien, bien importante, es tener una reputación buena con sus clientes, ¿ok? Y cuánto cobrar, eso también es algo que yo a empezar, cuando primeramente empecé, yo estaba cobrando bajo, porque la verdad es porque yo no sabía, yo para mis servicios, yo no sabía exactamente cuánto debía cobrar. Y pues yo empecé un poco bajo y ya al pasar ya casi 2 años, yo lo he subido como el 3 veces de lo que yo cobraba antes. Pero también lo que viene con eso, por ejemplo, con un negocio de servicios, es la experiencia de uno. Yo ya he dado servicios a casi 300 personas. Pues yo empecé con 3 clientes en mi primer mes y ahora ya he tenido como 300 clientes. Pues ahora como yo tengo esa experiencia, yo puedo cobrar más porque puedo justificar que los servicios que le voy a dar a uno va a ser lo más excelente que yo puedo dar. Uno haga su research en Google, trata de ver qué es lo que, si uno está vendiendo un producto, por ejemplo, tiene que ver qué cantidad están cobrando para ese producto. Si uno está ofreciendo sus servicios, yo puse en Google Personal Finance Coach Price. Entonces, eso es lo que yo puse porque yo no sabía cómo debo cobrar. Pues hay que ver
uno tiene que hacer su homework, como dicen, sus deberes, y vean en Google nomás por el internet qué es la cantidad que están cobrando para eso. Ahora, si uno no tiene mucha experiencia con esto, si recién está empezando su negocio y uno ve que personas están cobrando $500 y uno recién está empezando, a lo mejor ponga $400 o 300, porque uno está empezando. Ya le va a llegar más clientes, le va a venir más tiempo, más experiencia, y ahí ya luego uno puede llegar a los $500 que los demás están cobrando. Pero lo que digo que uno no debe hacer es hacerlo muy, muy bajo la cantidad, porque uno también tiene que ser recompensado para lo que uno está, el esfuerzo que uno está poniendo. No haga, muchas personas, especialmente en nuestra comunidad, dicen, oh sí, yo lo hago gratis. Yo se los ofrezco gratis, especialmente si es un familiar o un amigo o una amiga, le dice, oh no, dame un discount. Uno tiene que saber cómo valorar su negocio y su tiempo, y hay que respetar eso también. Pues todas son cosas importantes para tomar en cuenta. Ok, muchas gracias. Esta preguntita es para los dos. ¿Qué tipo de advertisement ustedes hacen? ¿Solamente tienen Instagram o Facebook? ¿Hacen también publicidad en newspapers? Yo podría responder. Cuando yo empecé, la gran publicidad que hice fue public speaking, habla en público. Era algo que en lo personal me había desafiado por bastante tiempo porque no me sentía muy cómodo al frente de las personas, pero yo sabía que era la manera más rápida de poder hacer crecer un negocio. Presentarte como una autoridad al frente de las personas en base al tema o tu especialización. Y aparte de eso, va a respaldar ese, entre comillas, la autoridad, ¿no? Escribí un libro. Y esa combinación de public speaking con ser autor me posicionó en otro aspecto. En estos momentos, la publicidad que estoy haciendo es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, mis clientes tienen vans en el lado de la consultoría. Tienen vans y tienen su número de contacto. Por ejemplo, landscaping, pintura y todas esas cosas. Entonces, para mí, cuando estoy manejando en la carretera, yo veo, acá su número, lo apunto y después le mando un video promocional. Entonces, ahí no gasto por ads. Pero otra manera que hago es Facebook Ads, Google Ads también. Oh, sí, para mí es Instagram. Ese es el medio principal en cual yo he podido hablar sobre mis negocios, y también yo he tenido igual speaking engagements que yo he hablado aquí al público. También he tenido varios segmentos en televisión, y ahí las personas ven eso también. Pero yo sé que es algo raro, que no pasa con muchos negocios. Yo no he pagado para advertisement desde que yo empecé mi negocio, porque yo tengo Instagram y televisión, y esos medios son gratis. Pues social media es algo súper, súper importante, que uno, si no tiene su página de social media, debe empezarlo para su negocio, porque eso sí es verdad, le da muchos beneficios a uno por empezar su negocio, para tener eso para su negocio. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar un poquito más para ver si alguien tiene más preguntas. También les quería recordar que mañana tenemos a Yaritza González, que es una consejera y experta en becas universitarias, y el título de mañana es Asegura tu educación financiera. Como les he dicho, eso es importante para la gente que tiene niños, que puedan empezar a planear su futuro. ¿Ok? Y en el tercer día tenemos el tema del tercer día es Asegura tus finanzas, y vamos a tener a
Javier, que fue jefe de manejo de cuentas para US Rido, Julie Alma Taveras, una escritora, productora, experta en finanzas. También vamos a tener a Rita Soledad, que es una entusiasta en finanzas personales, y Sayed, que es asesor financiero en New York Life. Vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si alguien más tiene preguntas para Roberto y Cindy. Sí, para la última persona que llegó un poquito tarde, sí, la presentación se grabó en Facebook y la vamos a poner en el link en nuestra página de Facebook. Bueno, les quería agradecer a todos, a los que atendieron a este foro virtual. Muchas gracias a Cindy, muchas gracias a Roberto por atender y darnos estos ¿cómo se dice? Estos tips. Y también quería agradecerles a la gente de Norwalk Community College, a la gente del Title V Team, a Candice, a Winnie, Roberto, Jason. Muchas gracias a todos por poner este foro virtual para todos en la comunidad y aprender de todos también un poquito. Gracias. I think now we can end. All right, that's great. Thank you everyone again. And it was a pleasure to be here. Muchas gracias a todos. Fue un placer de estar acá.